Buenas noches, doctores. Eh, Continuando con las actividades académicas del capítulo de uvea y enfermedades inflamatorias oculares de la Sociedad Peruana de Oftalmología, es para mí del mayor agrado presentar a dos calificadas doctoras con amplia experiencia en una patología verdaderamente intimidante. Vamos a hablar de catarata secundaria uveitis. La charla estará a cargo de la doctora Amelia Serrate Ángeles, conocida por todos. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con posgrado en el Instituto Nacional de Oftalmología, y es actualmente médico asistente en uvea, en el departamento de uvea del Instituto Nacional de Oftalmología. De igual manera, contaremos con el concurso de la doctora Gladys Delgado Becerra, en calidad de moderadora, quien hizo su pregrado en la Universidad de San Martín de Porres y el posgrado y residencia en el Instituto Nacional de Oftalmología, así como su fellowship en cirugía de córnea y refractiva en la APEC de México. Y igualmente es médico asistente del Departamento de Córnea del INO. Bueno, no quisiera quitarles más tiempo, más que invitar a la doctora Amelia Serrate a que presente su charla tan esperada. Bienvenida, doctora Serrate, bienvenida, doctora Delgado. Buenas noches. Muchas gracias. Disculpe, doctora. Ramiro, buenas noches, doctora Gladys, buenas noches con todos los asistentes. Para mí es un agrado estar con ustedes y más agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología y al capítulo de uvea y enfermedades inflamatorias oculares de la sociedad por darme esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia en el trabajo diario. ¿Me dan, por favor, compartir? Bueno, para decirles pues que la uveitis es un problema inflamatorio ocular que presenta ceguera. Representa el 10% de la ceguera irreversible a nivel mundial. Y si hablamos de niños, es el doble. Vemos que produce cambios estructurales a nivel ocular, como en las dos láminas presentadas. Y debo antes agradecer al equipo con que he elaborado y pues decirles que la catarata representa el 50% de las complicaciones de la uveitis. ¿Cuál es la forma de resolverla? Sabemos todos, la cirugía. Pero por los años 40 a 70, esta cirugía no se realizaba. ¿Por qué? Porque traía malos resultados. De 70 al 80 se hacían cirugías, pero se prohibía el implante de lentes intraoculares. Ya el doctor Foster, a partir del 90, refiere a algunos casos. Y luego del 2000-2005 ya encontramos en la literatura múltiples reportes. Pero, ¿qué es lo que está pasando con la catarata? Sabemos que no es como la catarata no uveítica, que dilata bien y podemos hacer una cirugía sin problemas. Se presenta en gente joven, con patología preexistente. La cirugía va a ser compleja y estamos esperando tener complicaciones en estos ojos. Observen en este paciente cómo hay fibrosis, producto de la inflamación y vascularización. A nivel central y en periferia también observamos sinequias. Entonces, si tenemos estos pacientes, estamos pensando en las complicaciones más adelante. ¿Qué pasa con la epidemiología? Sabemos que la uveitis es un conjunto de procesos inflamatorios que tienen diversa etiología, entre ellas la artritis idiopática juvenil, la heterocromía de Fuchs, las infecciosas, las no infecciosas o autoinmunes, y vemos que se presenta casi en todas en un promedio del 50%, unas más que otras, más por ejemplo en el
en la heterocromía de Fuchs, menos en el bosco Yanagarada. ¿Y cuál es el pronóstico visual? La heterocromía de Fuchs es mucho mayor que, por ejemplo, en el BKH y en la artritis idiopática juvenil. Entonces, tenemos que conocer la etiología de la uveitis para saber manejarla. Y hablábamos de la inflamación, pues la inflamación va a producir mediadores inflamatorios, citocinas, y esto va a producir ruptura de la barrera hematoacuosa, hematorretiniana, y lesión y daño de los tejidos. En ellos va a producir necrosis, y luego esta necrosis va a estimular nuevamente la producción de mediadores inflamatorios y se completa el ciclo, se cronifica el cuadro. Vean ustedes en esta lámina, el paciente presenta congestión ocular, pero una inflamación intensa en la cámara anterior. Células, proteínas, sinequias, y observen ustedes, está comprometida la córnea, el iris, el cristalino y probablemente el ángulo camerular. Y si vemos a la mano derecha el tejido histológico, vemos la cantidad de células que hay en la cámara anterior y mucha proteína cerca de la córnea. También en el ángulo, en el iris, en la cara anterior, en la cara posterior, y también llega al cuerpo ciliar. Hay patologías a donde se ha demostrado que las citocinas están elevadas cuando el problema está en su fase aguda, inflamatoria, y disminuyen cuando se maneja con inmunomoduladores o corticoides. Y si nosotros vemos cuál es el cuadro histopatológico de estos pacientes, vean ustedes todo el proceso que hemos mencionado: células, proteínas, necrosis, lisis celular. Esto va a producir la presencia de fibroblastos y fibrocitos para hacer cicatrización a ese nivel. Y vamos a tener esta membrana fibrosa, observen ustedes, con presencia de vasos sanguíneos múltiples, como lo vimos en la lámina anterior de la clínica. Y estos pacientes estamos pensando que tienen muchas complicaciones. Entre ellas, la principal, la más frecuente, es la catarata. En este grupo de Bosco Yanagarada encontramos catarata, también seguida por el glaucoma en segmento anterior, pero en segmento posterior, ¿qué encontramos? Fibrosis subretinal, membranas neovasculares, desprendimiento de retina, entre otras. Como ven ustedes, no es única la catarata, tiene coexistencia con glaucoma u otros problemas a nivel de polo posterior. Acá ven ustedes una serie de casos cronificados a donde hay cambios a nivel anatómico, cambios estructurales que luego tenemos que resolverlos. Pero, ¿cuál es la manera de resolver o prevenir? Como Foster decía, lo mejor en una cirugía es prevenir la cirugía, dilatar la pupila para evitar las sinequias y hacer una antiinflamación agresiva y severa para no dejar cambios anatómicos que tengan que producir baja o pérdida de la visión. Pero si nosotros explicamos al paciente toda esta secuencia, también tenemos que darnos un tiempo para explicarles el pronóstico visual, hacerles entender que detrás de la uveitis y la catarata hay una enfermedad sistémica en muchos de ellos. Tenemos que explicarle que el pronóstico visual bueno es, por ejemplo, en las heterocromías de Fuchs, en las infecciosas como la toxoplasmosis. Es bueno en nuestro medio, por ejemplo, en BKH, en pars planitis, en muchos de ellos, pero es pobre
en artritis idiopática juvenil, en hipotonías oculares, en niños menores de 10 años y en esas inflamaciones recurrentes y constantes. Este es un paciente, como ven ustedes, con una inflamación en cámara anterior, los precipitados retroqueráticos característicos de la heterocromía de Fuchs y distribuidos a nivel de toda la córnea. Es una de las características. Y si observamos el iris, hay atrofia del estroma iridiano y luego cambio de color a nivel del iris, o sea, heterocrómico. Pero estos pacientes presentan unilateralmente catarata subcapsular posterior. En ellos la cirugía y el pronóstico es mucho mejor, pero hay que recordar que el 70% de estos pacientes hacen hipertensión ocular y glaucoma. Yo he visto más de un paciente bien operado regresar después de 5 o 6 años con una copa óptica de 0,9, de 1. Entonces, un deterioro visual severo. ¿Qué pasa con los pacientes de artritis idiopática juvenil? Ustedes ven ojo derecho, ojo izquierdo, la lesión que hay a nivel del iris, las sinequias, la oclusión pupilar y los procedimientos quirúrgicos con láser o cirugía en estos pacientes por las complicaciones antes de llegar a la cirugía de catarata. Entonces pensemos que son pacientes difíciles. Es el mismo paciente, se le hizo cirugía de catarata bilateral, iba muy bien durante muchos años y con esto de la pandemia interrumpió su tratamiento por los motivos ya conocidos. Llegó con una inflamación severa en el ojo izquierdo, movimiento de manos. Observen ustedes esta iridotomía periférica ocluida, sinequias en 360 grados, seclusión pupilar, y el otro ojo también presenta sinequias, pero tiene mejor agudeza visual. Entonces, en estos pacientes se les tiene que hacer un seguimiento permanente y un tratamiento oportuno para mantener la visión. Esta es una niña con ANA positivo de 16 años, 4 años de enfermedad. Observen ustedes en la parte que hay sinequia, dijimos que había necrosis, dijimos que había fibrosis y vascularización. Observen la formación de catarata a ese nivel, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Entonces, ¿cuál es la mejor prevención? Evitar las sinequias. Este es un paciente de Bosco y Anagarada. Observen ustedes la oclusión pupilar, los múltiples procedimientos en ambos ojos intentando resolver el problema de iris bombé, y es sometido a cirugía de catarata. Pero ven ustedes transparente el segmento anterior, pero la visión es 20-100, 20-400. Veremos cómo está el polo posterior de deteriorado. Entonces, en la cirugía, la resolución de este problema no acaba con la cirugía, y esto lo tiene que saber el paciente. Ahora, hay consenso entre todos los especialistas de que se debe operar estos pacientes. No es necesario dejarlos sin operación porque tienen una visión baja, movimiento de manos o percepción luminosa. En ellos hay que rescatar. ¿Por qué? Porque vamos a evitar complicaciones. Y una de las complicaciones puede ser la membrana ciclítica, el desprendimiento del cuerpo ciliar y la tisis bola. Como ustedes ven, la severidad del daño estructural anatómico es un iris despulido, una membrana fibrótica. Si nosotros queremos hacer un procedimiento con láser, es muy difícil. ¿Por qué? Por la inflamación. Pero recuerden también que estos pacientes reciben permanentemente corticoides y los corticoides son cataratogénicos. Van a producir
lesión de las células epiteliales del cristalino, las que van a migrar al polo posterior por proliferación inadecuada. ¿Qué hacer con estos pacientes? Debemos procurar una inflamación cero, hacer un tratamiento agresivo y controlar que estos ojos estén en quiescencia o sin inflamación durante 3 meses antes de la cirugía. Dijimos que prevenir cualquier cirugía es mucho mejor. Si ya tenemos la catarata, tenemos que hacer un perioperatorio cuidadoso para tener éxito. Ya estamos con la cirugía de catarata, saber que esta cirugía no es igual que una cirugía no uveítica, que es mucho más compleja. Nuestros objetivos van a ser mejorar la visión del paciente, visualizar el segmento posterior y prevenir complicaciones, prevenir una hipotonía, prevenir una tisis bulbi, prevenir problemas en segmento posterior. Y como vemos, las sinequias son nuestro principal problema, tanto en ángulo como en la parte central. ¿Y a qué se debe esto? A la severidad, a la cronicidad y a las recidivas de este problema. En el INO hicimos un trabajo en el 2012 y observamos que el mayor número de pacientes eran de sexo femenino y más del 50% menores de 50 años, en gente joven. Y en esta lámina vemos la procedencia. Tenemos pacientes de todas las regiones, desde Lima, Cusco, Junín. De repente, las complicaciones más severas se dan en estos pacientes que vienen desde provincia y demoran en llegar al servicio, haciendo que la complicación sea más severa. Sabemos que las uveitis son causa de ceguera y como causa de ceguera son urgencias y hay que tratarlas como tal. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico? Tenemos en el 28% idiopáticas, heterocromía de Fuchs, artritis reumatoide, boscoyana agarada, infecciosas como el herpes y la toxoplasmosis, entre otras. ¿Cuál es el tipo de uveitis según la distribución anatómica? Las uveitis anteriores son las que se dan con más frecuencia y nos van a traer problemas. Las uveitis posteriores, luego las panuveitis y finalmente las uveitis intermedias. ¿Qué encontramos en el preoperatorio? Encontramos lo que ustedes están viendo en esta foto, seclusión pupilar con una membrana haciendo oclusión y procedimientos que ya se han hecho. No son ojos que por primera vez van a entrar a la cirugía. Generalmente ya hemos hecho procedimientos para evitar la hipertensión ocular o el glaucoma. Y vemos como tal sinequias posteriores, seclusión pupilar, edema macular cistoideo, que a veces se subdiagnostica, que nos van a llevar luego a un agujero macular y la presencia propiamente del glaucoma. ¿Y qué cirugía realizamos? En su mayoría facoemulsificación, menos facoemulsificación, más trabeculectomía. Nosotros hacemos trabeculectomía como primera opción porque muchos de los pacientes no tienen la posibilidad de conseguir como primera opción la válvula de Ahmed. También hemos hecho la facoemulsificación con vitrectomía y la faco con válvula de Ahmed, en algunos extracapsular. ¿Cuál fue la visión inicial y final? Llegaron en ceguera 84% y terminaron en buena visión 58%. Si recordamos, la OMS nos dice que los resultados buenos deben ser hasta el 90%. Y si yo les recuerdo, nosotros hicimos un RAP en el 2012
y encontramos que los resultados en cirugía de catarata no uveítica eran de 60.5%, lo que nos dice que debemos mejorar nuestra calidad de cirugía de catarata. Pero como ustedes ven, en uveitis es diferente. Los distintos reportes nos dicen que los resultados visuales son menores en estos pacientes con uveitis. El 2015 hicimos un trabajo semejante y encontramos que el 52% llegaba a buena visión. Y otro, el 17%, el 56%. Comprendemos que esto es por las complicaciones postoperatorias. ¿Y cuáles son? Esta es una ecografía preoperatoria y observen ustedes, la mácula está elevada y inmediatamente después de la cirugía observamos esta mácula. Después de 2 meses todavía hay tracción de la mácula, una membrana epirretinal con edema quístico que nos va a disminuir o deteriorar el resultado de nuestra agudeza visual. En estos momentos tenemos que trabajar en coordinación con los retinólogos para que nos ayuden a resolver estos problemas por las complicaciones. ¿Y qué complicaciones encontramos en el posoperatorio? En el posoperatorio encontramos sinequias posteriores, opacidad de cápsula posterior y fíjense ustedes, hasta en un 15% edema de córnea y un síndrome fibrinoide en cámara anterior. Esto con mucha preocupación observamos en el inicio al siguiente día de la operación. Recuerden que los 4 primeros días son cruciales en estos pacientes. También observamos queratopatía en banda, atrofia del nervio óptico, cicatrices en mácula y en un grupo afaquia. ¿Y qué complicaciones al 2015? Siempre la inflamación que nos va a llevar a opacidades de cápsula, sinequias posteriores, hipertensión ocular, edema macular. Se dice que el edema macular está subdiagnosticado porque no tenemos parámetros universales para poder diagnosticar. Ahora la tomografía óptica nos ayuda a poder descubrir pacientes con esta patología. En este reporte de un metaanálisis revisan 89 artículos y ven qué pacientes han tenido mejor agudeza visual de 20/40. Evalúan la técnica, lente intraocular y el tipo de enfermedad. En este cuadro aparece la extracapsular como que tiene un mejor resultado, pero es que los criterios de inclusión eran más estrictos que los de FACO. Y los autores refieren que se debe probablemente a los criterios de inclusión que eran diferentes. Los lentes intraoculares, entre todos los que ven, los más aceptados y los de mejor resultado fueron los acrílicos y los de polimetilmetacrilato con heparina. Pero recuerden que no se disponen, por ejemplo, en nuestro medio y si los pusiéramos en un caso de FACO tenemos que hacer una herida más amplia. De las enfermedades coinciden en que la heterocromía de Fuchs tiene mejor pronóstico que la artritis idiopática juvenil, por ejemplo. Pero si ya estamos ante una catarata, tenemos que saber que para resolverla tenemos 2 opciones. Una, dar un tratamiento adicional porque sabemos que nos van a dar complicaciones. Y tenemos que hacer procedimientos adicionales porque sabemos que hay sinequia, porque sabemos que hay complicaciones a nivel de vítreo y polo posterior y a nivel del ángulo. Entonces,
nos vamos a enfrentar ante una pupila muy pequeña y la midriasis va a ser todo un reto. Debemos hacer una capsulorhexis amplia, debemos limpiar todos los restos corticales para evitar inflamación. Y acá tenemos, con la ayuda de viscoelásticos, haremos esfinterotomías, membranectomías, muchas veces con la tijera de vanas, pero esta es muy grande para entrar por la incisión de Faco, entonces la hacemos con esas tijeras pequeñas que usan en polo posterior. El estiramiento no es recomendable si no lo hacen con sumo cuidado porque va a producir mucha inflamación. Entonces, ¿qué se recomienda? Actualmente se recomiendan anillos. Los anillos de McEugin, que son los más aceptados, ya están en la segunda generación. Estos son más delgados que los primeros, son más pequeños porque antes eran mucho más grandes, y los anillos de iris. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos usando nuestros dilatadores mecánicos. Recuerdo con mucho agrado al doctor Edgardo Molina, que en el hilo los preparaba con prolene 5 ceros, y para ponerle el tope cortaba un poco de la parte plástica de los tubitos de venoclisis. Entonces, esto hasta ahora nos funciona a nosotros. Ya estamos ante la cirugía, es una facoemulsificación, la más aceptada porque produce menor trauma. Se dan en pacientes menores y la dureza del cristalino es menor, y también nos va a llevar a menor tiempo quirúrgico, que es lo que necesitamos en estos pacientes. Pero ya estamos en la cirugía. Ya tenemos un paciente preparado 3 meses antes con su medicación, sin inflamación, con su medicación indicada según el diagnóstico, y ya estamos en sala de operaciones. Nosotros estamos haciendo este esquema de tratamiento para disminuir la inflamación. Hidrocortisona, 100 miligramos endovenoso, 1 hora antes de la cirugía, seguido por hidrocortisona 100 miligramos endovenoso durante la cirugía. Este es el paciente que les presenté anteriormente. Este es un busco y enagarada, muy difícil de manejar, de mucho tiempo, con ya cirugías previas al 4º día de posoperatorio. Observen ustedes, no hay fibrina, el iris está muy tranquilo, la pupila es circular y la transparencia es muy buena. Entonces, todos los autores coinciden y todos vamos hacia producir menor inflamación, usar medicamentos antiinflamatorios para asegurar el éxito de nuestra cirugía. Pero ¿de dónde vino este esquema que les estoy presentando? De los anestesistas. Ellos usan durante el perioperatorio terapia esteroidea. ¿Qué evidencias hay de esto? Lo usan en cirugía mayor, corticoides de un tiempo de acción muy corto y con menores efectos adversos. Sabemos que los corticoides nos ayudan mucho, pero también todos tienen efectos indeseables. Y ellos tenían un problema, hipotensión intraoperatoria intratable por insuficiencia suprarrenal. Entonces tienen ya un esquema muy definido que se llama dosis de estrés, que también tiene efectos indeseables. Pero nosotros queremos revisar los efectos antiinflamatorios porque es necesario en esta patología. Nos estabiliza el efecto antiinflamatorio, lo usamos en forma crónica en pacientes con enfermedades autoinmunes, y esto a nuestros pacientes les produce también insuficiencia suprarrenal con necesidad de corticoides exógenos. Entonces podemos usarlo, no es difícil, lo podemos hacer en forma ambulatoria. A ningún paciente hemos hospitalizado y hay esquemas hechos de esto. Dice el uso de corticoides en cirugía menor
en cirugía moderada y en cirugía mayor. En este grupo debemos poner la cirugía de catarata en pacientes con uveitis. Observen la hidrocortisona endovenoso previo y durante. Acá hay otro trabajo que tiene el mismo esquema, hidrocortisona previo a la cirugía y durante la cirugía. ¿Y qué dicen los oftalmólogos? Los oftalmólogos también preocupados en esta misma dirección de desinflamar, procuran el uso de antiinflamatorios. Y vamos a tener un preoperatorio, seleccionar a nuestro paciente el tipo de patología, el tipo de uveitis, tener 3 meses sin inflamación el globo ocular y la profilaxis. Puede ser tópicamente 2 días antes, unos dicen 3 días antes, el periocular y el sistémico. Pero ¿qué hay en el operatorio? Tienen que asegurar 3 cosas. Número 1, ¿qué lente intraocular le van a poner? Un plegable acrílico. Ya veremos la diferencia entre el hidrofóbico y el hidrofílico, que no hay mucho. El uso de expansores de la pupila, el uso de azul de tripán. Y dentro de la profilaxis antiinflamatoria vemos pulsos intravenosos de metilprednisolona. Luego pueden poner perioculares o intracamerales o intravítreos. Una vez concluida la cirugía, nos vamos al posoperatorio. Tenemos que usar los corticoides tópicos y los AINES. Recuerden que ambos sinergizan la actividad antiinflamatoria. Y los esteroides los iremos bajando progresivamente después de 2 o 4 semanas, en forma muy lenta para evitar las recaídas. Este es un esquema que ustedes lo conocen de corticoides intraoculares o perioculares. También tenemos en el mercado el Osurdex, que es la betametasona, la betametasona intravítrea. Y tenemos un grupo control y un grupo con el Osurdex intravítreo. Y observen que hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la agudeza visual. Este es otro trabajo también con Osurdex, 2 grupos de pacientes, unos con Osurdex y otros con prednisona oral 2 días antes de la cirugía y por 3 a 4 semanas. Y ellos observaron que no había diferencia significativa en cuanto a la recuperación de la visión y tampoco había diferencia significativa cuando medían el grosor de la mácula y no había diferencia en la presión intraocular. Pero ¿qué hay si nosotros vemos ciertas patologías? Este es un grupo de pacientes con artritis idiopática juvenil, donde hicieron FACO, lente intraocular y Osurdex, y obtuvieron que la mayoría de los pacientes tuvieron una visión mucho mejor, una presión estable y una inflamación controlada. Entonces, todos vamos en la misma dirección. Queremos menor inflamación para que no se maltrate o se estropee nuestra cirugía. ¿Y qué hay sobre el lente intraocular? Hay diversos estudios que aceptan los lentes acrílicos, pero en saco. No se debe poner en surco y en saco, porque esto va a ocasionar inflamación o subluxación a cámara anterior. Este es un collage de casos clínicos a donde la inflamación ha deteriorado la visión. Es un niño con artritis idiopática juvenil que nunca se llegó a operar, pero tiene daño bilateral, una visión muy baja y lesión en el ángulo y en la parte central. Son casos muy difíciles. ¿Y qué dicen del implante de lentes intraoculares en estos niños? Este artículo del 2016 desaconseja el uso de lentes intraoculares en niños muy pequeños a donde la uveitis no se puede manejar
con tratamiento máximo, el ojo está hipotónico, hay rubiosis o la causa no es bien determinada. Y si ya operamos el primer ojo, pues no hagamos lo mismo, y nos fue mal, no hagamos lo mismo con el segundo ojo. Observen que las inflamaciones repetidas hacen sinequia y fibrosis. Y si vemos qué procedimientos adicionales hacemos, pues es retirar la membrana pupilar. Al inicio nosotros no retirábamos la membrana pupilar y al poner los retractores de iris rompíamos el esfínter del iris. Ahora tenemos ya esa precaución de retirar primero la membrana pupilar y hacer movimientos muy suaves para dilatar la pupila, con estiramiento, con anillos o con los retractores. Este es un estudio de Cochrane del 14 y vemos que no hay diferencia entre hidrofílicos e hidrofóbicos, pero ya tenemos nosotros en mente que nuestros hidrofóbicos nos van a ir mejor. Y la otra, lo importante que señala es si hay ruptura de cápsula posterior en un paciente con catarata uveítica, es prudente posponer el implante de lente intraocular hasta ver cómo reacciona, cuál es la intensidad de la inflamación en estos ojos. Este es un paciente femenino de 38 años con un problema sistémico. Observen ustedes la córnea, el iris y el ángulo. Muchas veces nos olvidamos del ángulo y de una cirugía previa, y nosotros recién entramos en ello. Esta es la misma paciente. Observen uno de nuestros primeros casos, no retiramos la membrana. Pensamos que liberar la sinequia era suficiente. Y al poner el retractor de iris, no obteníamos buen campo quirúrgico y al forzar rompimos el esfínter del iris. Esto ya hemos mejorado. Por ejemplo, en este caso, posoperado, la cirugía tiene una pupila circular y si vemos mucho después, es un ojo muy inflamado, muy maltratado. Observen atrofia, sinequias periféricas, liberación de pigmento. Son ojos difíciles de manejar, pero si tomamos las precauciones nos va a ir bien. Quiero remarcar la importancia del seguimiento del paciente. Este es un caso de enfermedad de Behçet que durante 4 o 5 años tuvo una visión buena, estuvo con tratamiento sistémico, pero en una de las recaídas y no dispuso de los medicamentos y de llegar al servicio pronto. Observen ustedes las sinequias con deterioro visual. Todos quisiéramos que nos queden transparentes como si no tuvieran uveitis, pero hay que observarlos, hay que seguirlos. Hay estudios que recomiendan mínimo 3 meses post cirugía para hablar de éxito en este tipo de cirugías. Este es un paciente con enfermedad de Behçet con tratamiento sistémico y bueno, hay que seguir ese tratamiento, hay que seguir esas indicaciones. No podemos cortar después de los 3 meses o después de la cirugía. Pero también tenemos pacientes que sufren problemas infecciosos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo debemos manejarlos? Sabemos que el herpes simple, el único hecho de ir a la cirugía puede provocarle gran estrés y una recaída de este proceso. Más que todo el herpes virus simple 1 o a veces 2, pero el más frecuente es el 1, o en el herpes zóster, también en la toxoplasmosis. Hay un estudio a donde
observaron recaídas en el 36% de los pacientes que fueron sometidos a cirugía. Entonces, hay que recomendar también el uso de estos medicamentos en pacientes con antecedente de toxoplasmosis. ¿Y qué hay de la sífilis? Actualmente hay un incremento del número de pacientes con sífilis. Debemos pedir en ellos estas dos pruebas. Si las dos pruebas son positivas, deben instituir el tratamiento antes de la cirugía. Si solo el FTA es positivo, podría ser o que se curó o que hubo un descenso espontáneo del RPR, pero hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. En la literatura hay casos reportados que después de 4 semanas presentaron una recaída de uveitis que no tenía explicación. Le repitieron los exámenes y encontraron que el FTA-BS y el RPR era positivo. Entonces dieron tratamiento y la uveitis se resolvió. Entonces lo que tenemos que hacer en casos infecciosos es tener cuidado. Este es un trabajo a donde nos muestra que siempre hay esa preocupación de tratar la inflamación. Las recomendaciones son el material del lente, controlar la inflamación y hacer un tratamiento tópico por más tiempo que las cataratas no uveíticas. Estamos acostumbrados a que en 1 o 2 semanas se acaba el tratamiento en las cataratas no uveíticas. En estas tenemos que ir mucho más allá. Inclusive reportan que debemos observar durante 3 meses sin dejar de dar sus antiinflamatorios. Este es otro trabajo a donde nos muestra las características que ya hemos mencionado, los beneficios de la cirugía y el manejo antes de la cirugía y durante la cirugía. Pero recomienda el no uso de lentes multifocales. Les voy a pasar un video pequeño de un paciente operado con heterocromía de Fuchs. Observen que la dilatación es muy amplia, que podemos hacer una cirugía con holgura, pero ¿por qué les traigo este caso? Si nosotros observamos en esta parte, vamos a ver un sangrado filiforme, observen acá, que se puede dar en estos casos. En esta parte vamos a ver, miren ustedes el sangrado, va hasta acá. No es necesario interrumpir la cirugía o hacer otro procedimiento. Es un sangrado inocente que va a pasar, pero nos está hablando que a nivel del ángulo camerular hay alteración de la vasculatura. Para que vean ustedes que no solo el iris sufre, no solo el cuerpo ciliar, también el ángulo camerular. Este es un paciente de 58 años, no siempre los núcleos son muy fáciles de sacar. En este caso ya tiene cierta dureza y hay que dividirlo para poder resolver. Como ven ustedes, sigue en esta parte superior, hay un pequeño sangrado, pero es inocente y no nos va a traer absolutamente ningún problema. Podemos continuar la cirugía siempre cuidando nuestro endotelio. Recuerden que en estos pacientes hay problemas a nivel de endotelio por la cronicidad de la inflamación. Ahí estamos absorbiendo los restos corticales. Dijimos que se deben absorber con mucha pulcritud para evitar la inflamación. También es bueno recordar que la capsulorhexis debe ser amplia para evitar constricción de la misma y luego ponemos el lente intraocular en saco. Este es el paciente en el preoperatorio. Observen el ojo derecho, el ojo izquierdo.
una atrofia del estroma, catarata, y este es el posoperatorio. Observen los precipitados retroqueráticos, la atrofia del iris y el lente intraocular, pequeñas formaciones o acúmulos de pigmento. Observen la atrofia a nivel del iris. Este es otro caso que es muy diferente y por eso lo vamos a revisar. Es un paciente de bosque nagarada que tiene oclusión pupilar, ya tiene a este nivel una iridotomía con láser. No es tan fácil. Vamos a intentar liberar esa membrana. Recuerden que hay que liberar la membrana. Muchas veces no se puede cortar con el capsulótomo. Entonces vamos a hacer uso de tijeras. También observamos sangrado. Recuerden que a ese nivel y en presencia de membranas hay neovasos. Generalmente el sangrado es muy tenue, podemos controlarlo con viscoelásticas, mejor los adhesivos que los dispersivos, y poner los retractores de iris. Estos retractores ponerlos con mucha suavidad para no romper el esfínter del iris y hacer un campo quirúrgico amplio. Luego se pone el azul, que también es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la viscoelástica. Observen que el capsulótomo no puede cortar. Intentamos con la pinza de Utrata, tampoco se puede. Entonces optamos por las tijeras para cortar esa membrana. Creíamos que era la cápsula anterior. Son tijeras muy pequeñas que pueden acceder por el ingreso de la herida principal, que es pequeña. Una tijera de vanas no entraría. Observen, es una membrana fibrosa. Recién allí podemos ver la cápsula anterior del cristalino y la podemos ver vascularizada. Nuevamente ingresamos con el azul. Tratamos de distribuir sobre la cápsula del cristalino. Y vamos a proceder nuevamente a poner viscoelástica. Y ya podemos visualizar la cápsula anterior. La que hemos sacado anteriormente es una membrana fibrovascular. Observen ustedes, también es dura, tiene vasos sanguíneos, como tejido reparatorio a la necrosis que se produce a ese nivel. Es un paciente de 42 años. Estamos esperando no tener un cristalino muy duro. Yo pienso que la dificultad está en dilatar la pupila, tener un buen campo, y observen ustedes qué fácil se licúa, qué fácil sale el cristalino. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen patología inflamatoria y como todas las estructuras se lesionan, también se lesiona el cristalino. Luego vamos a extraer los restos y vamos a implantar el lente intraocular en saco. Tenemos el posoperatorio, el segmento anterior transparente, pero miren ustedes, ¿por qué se quedó en 20-100 y en 20-400? Porque hay lesión a nivel de retina y a nivel de nervio óptico. En estos pacientes se ha
encontrado resultados positivos cuando el tratamiento se inicia muy pronto con drogas sistémicas, pero cuando el tiempo de enfermedad es muy largo sin tratamiento, pues se producen grandes cambios a nivel de retina que van a deteriorar la visión. También les he traído un paciente con artritis reumatoide, con oclusión pupilar, un procedimiento de iridotomía. Pasó algo en el video que no pudimos grabar la parte de liberación de membrana. Y luego miren ustedes cómo se puede dilatar. Mientras no retiren la membrana, no van a poder hacer un buen campo quirúrgico. Y luego hay que hacerlo con mucha suavidad para no romper, les explicaba, el esfínter del iris. Observen ustedes. Luego la capsulotomía, tener mucha paciencia al hacer la tinción, no va a ser como en la cirugía no uveítica, por la presencia de la viscoelástica que nos va a dificultar teñir la cápsula anterior. Es una paciente mayor de 60 años. Entonces estamos pensando encontrar un núcleo más duro que en un paciente de 40 años. He allí la importancia de planificar nuestra cirugía, de ir con procedimientos adicionales, tratamiento antiinflamatorio adicional que nos va a ayudar a un posoperatorio más tranquilo. En estos pacientes, en el posoperatorio, también podemos ver sangrado, fibrina, hipertensión ocular e inflamación. Entonces, tenemos que evitar ese posoperatorio inmediato o síndrome fibrinoide. Observen ustedes, siempre tratando de cuidar el endotelio. Recuerden que son pacientes crónicos. Seguimos tratando de no manipular o no lastimar, no traumatizar el iris. Hay autores que refieren que el anillo de McEwen es menos traumático que los retractores, porque se ponen sin lesionar más la córnea y son muy fáciles de retirarlos. Nosotros en nuestro medio usamos estos que los ponemos una sola vez sin necesidad de traumatizar mucho, con mucha delicadeza, y luego introducimos el lente intraocular. Esta es la paciente, 64 años, un tiempo de enfermedad de 20 años, con tratamiento sistémico, ojo derecho, ojo izquierdo, con una visión muy baja, percepción luminosa y movimiento de manos. Operamos el ojo izquierdo. Este es su ojo izquierdo a los 7 días. Vemos que no hay inflamación, vemos que está mucho más tranquilo. Entonces, mi mayor recomendación es: usemos lo que está a nuestro alcance. Es un esquema muy fácil de manejar, muy económico, que nos va a traer buenos resultados. También lo estamos usando en casos de trabeculectomía en pacientes uveíticos complicados, cuando no se puede poner como primera opción una válvula. Y bueno, finalmente, ¿qué nos llevamos a casa? En las uveitis tenemos que pensar siempre inflamación cero, todo el tiempo, y más los 3 últimos meses antes de la cirugía. El tipo de uveitis más frecuente en nuestro medio es la
heterocromía de Fuchs, la artritis reumatoidea, la toxoplasmosis, el herpes y el VKH. La agudeza visual final buena en nuestros casos llega a 56.7%. Sabemos que es una cirugía compleja y sabemos que el tratamiento perioperatorio va a necesitar de adicionales. Por un lado, antiinflamatorios y por otro, instrumentos como son los retractores, como son los anillos. Y recomendamos el uso de hidrocortisona endovenoso en el operatorio. Debemos estar atentos a las complicaciones que esta patología nos va a traer, sabiendo que coexisten con el glaucoma, con los problemas en retina y en mácula, como el edema macular cistoideo y la atrofia del nervio óptico. Y finalmente decirles que nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Nosotros aprendimos a operar cataratas subeíticas porque había demanda y nos exigían, y era frustrante ver a pacientes con movimiento de manos o percepción de luz y no hacer nada, pero siempre explicándoles que no íbamos a llegar a una visión buena, a una visión óptima que todos desearíamos, que tenía limitaciones por la coexistencia de problemas. Y esto es para agradecer a todos los participantes, a todos los colegas que están escuchando la charla y decirles que este es un grupo de oftalmólogos jóvenes que este año se han graduado en el Instituto Nacional de Oftalmología. Estamos seguros que ellos van a llevar adelante nuevos procedimientos, nuevos cambios, nuevas alternativas y una mejor visión y menos ceguera en nuestro Perú que tanto lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Amelia Serrate. Antes de empezar con las preguntas, me interesa muchísimo hacerle llegar nuestra felicitación por tan interesante charla que ha tocado tantos temas y que nos deja tantas enseñanzas, doctora. Doctora Gladys Delgado, ¿algún comentario desde la perspectiva de un tornólogo? Bueno, primero felicitar a la doctora por su presentación muy completa, muy aplicativa, realmente ha hablado todo la doctora, muy bonito, doctora, felicidades, y los videos estuvieron muy bonitos también. Bueno, ¿qué más aportar a todo lo que la doctora ha dicho? Realmente ha sido muy completa su presentación. De repente, desde mi parte, como mencionaba la doctora en su presentación, siempre hay que tener mucho cuidado en la córnea, pues se puede asociar a recuento celular bajo, y otro problema es también la queratopatía en banda, que la doctora presentó que no es poco frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, de repente, antes de ir a la cirugía, por ejemplo, tratar la queratopatía en banda, ¿no? Podemos hacer uso del EDTA, para que así la córnea esté más transparente, hacer una cirugía algo menos complicada de lo que ya lo es. Lo otro es durante la cirugía, pues si el recuento celular está bajo, tener todos los cuidados necesarios, ¿no? Por lo general sabemos que es una catarata blanda, entonces por lo general el ultrasonido que se usa no es tan alto, pero siempre pues viscoelástico frecuente, tratar de hacer una faco endocapsular en lo posible. Y una de las cosas que menciona la doctora, una rexis amplia es importante, yo creo, en estos casos, por la fimosis y también porque nos facilita la luxación si fuera necesario en una catarata blanda, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, tal vez esto no es lo más difícil en la cirugía, sino que, como también mencionó la doctora muy bien y se vio en los videos, lo más difícil es pues la dilatación, ¿no? Es importante liberar las sinequias y también, como en el video se vio en el segundo, identificar bien las membranas pupilares, ¿no? Y liberarlas, porque incluso estas nos pueden dar una falsa percepción de que es la cápsula anterior, como se veía en uno de los videos que parecía que era la anterior, y no, liberaron eso y detrás estaba la cápsula, ¿no? Entonces, identificarlas y retirarlas es muy importante para liberar, o mejor dicho, dilatar la pupila. Lo que más usamos también en el hospital es los retractores de iris. Sin embargo, los expansores también son una opción. Yo no lo he usado, sin embargo, pues sí, habría que usarlo, más lo que menciona la doctora, que ahora la segunda generación son más pequeños
y a veces decían que había esa dificultad, ¿no? De colocar algo tan grande o más grande en una cámara que muchas veces está sinequeada y hasta estrecha. De repente más finos, más delgados, como la segunda generación, nos pueden facilitar la colocación y la cirugía, ¿sí? Otra cosa, también eso, evitar colocar sustancias en cámara anterior si tenemos un recuento límite, como adrenalina, miostat, etcétera. En general, evitarlo en lo posible, ¿no? Pues mientras menos agresión en una catarata uveítica, mejor, ¿sí? Después, algo más respecto a lo del azul. El video se vio muy bien cómo unta el azul de tripán en los dos últimos, teniendo visco, porque mayormente hemos puesto visco para formar cámara y liberar todas las sinequias, las membranas. Entonces, si ya está con visco, una opción es lavar, pero una opción muy buena también, como se vio en los videos, es untar el azul entre la cápsula y el visco, o sea, debajo del visco uno entra y lo estira, ¿no? Lo estira, y se ve que tiñe muy bien, y es una muy buena opción también para seguir con la rexis que hay durante la cirugía, ¿no? No sé, algo más, doctora Serrate, respecto a lo que es la catarata y la córnea. Y antes de eso, yo quería hacerle una preguntita. Usted hablaba de que tendría que haber que esté el ojo cero inflamación durante 3 meses. Ese es el estándar que nos piden, ¿no? Mi pregunta es, esos 3 meses, ¿a qué se refiere con cero? Porque muchos pacientes siempre van a tener algo de Tyndall, o sea, tener 0, 0 a veces es complicado y no baja más, ¿no? ¿Y eso es con corticoides tópicos o sin corticoides tópicos, esos 3 meses que usted refiere? Además de todo el tratamiento que se da de acuerdo a la etiología de la catarata uveítica, ¿no? Hay muchas patologías a donde las células o el Tyndall debe ser 0 o una cruz a lo más. Como se rompe la barrera hematoacuosa, siempre persiste en estos casos crónicos el FLAIR, o sea, la presencia de proteínas. Pero hay que irlos evaluando porque esos pacientes hacen exacerbaciones y no engañarnos en que ya están muy bien y los llevamos a sala. Eso es muy difícil de manejarlos. Y si eso asociada a la uveitis, a una enfermedad sistémica, y tenemos duda, es mejor comenzarle con inmunomoduladores o ahorradores de corticoides. Nosotros usamos con mucha confianza el metotrexate, la azathioprina o el micofenolato, unido a corticoide. En esos casos a donde hay duda, y hay que seguirlos. Ahora, si yo ya comienzo ese tratamiento inmunomodulador, no lo puedo comenzar hoy día e ingresarlo en 8 días. Se tiene que esperar un periodo de 3 semanas, 4 semanas para que inicie el efecto antiinflamatorio o inmunomodulador de estos antimetabolitos. Siempre unido a los corticoides, no solos. Y durante la cirugía hacer una elevación de los corticoides, que son los antiinflamatorios, yo les digo, gol estándar hasta el día de hoy, porque funcionan rápido, funcionan bien. Lo malo es que nos dan efectos colaterales, y eso debemos saberlo manejar. Realmente la idea es tener no menos de 3 meses con el ojo blanco con el tratamiento. O sea, el paciente puede estar, empieza la inmunomodulación, está con el ojo ok, y entonces, empezando 3 meses estando así, recién operamos. Y un detalle, yo sí sugeriría, salvo verdaderas excepciones, situaciones realmente apremiantes, sugeriría que solo en FUX se tolere la presencia de células en cámara anterior. Quisiera trasladar a la doctora Serrate una pregunta de nuestro buen amigo, el doctor Milton Maldonado, desde México. Él pregunta cuál es su esquema de tratamiento en el postoperatorio inmediato, corticoides subterráneos, intracamerales, qué es lo que hace usted transeptales, luego de operar una catarata. En estos casos yo estoy usando la hidrocortisona endovenosa y luego estoy siguiendo con corticoides con prednisona vía oral. En pocos casos pongo
triamcinolona intravítreo o periocular. En pocos casos, anteriormente, antes de usar esto, hidrocortisona ponía más seguido, porque al día siguiente el síndrome fibrinoide es muy fuerte. Ahora hago esto de la dosis de estrés y luego sigo a 1 miligramo por kilo por día durante 2 semanas o 4 semanas, luego hago la disminución muy lenta. Pero sí uso los corticoides y los AINES tópicos más o menos 3 semanas, 1 mes, y lo dejo con AINES. En unos pacientes suspendo los corticoides y los dejo muchísimo más tiempo, dice por lo menos 3 meses. La doctora Blanca Alzamora felicita a la doctora Serrate por su excelente presentación y pregunta si es que en los casos de toxoplasmosis indica tratamiento profiláctico preoperatorio, ¿cuál es? Nosotros sí lo indicamos porque tenemos pacientes de provincia, tenemos pacientes de la selva donde hacen lesiones muy grandes. Yo les doy el trimetoprim más sulfametoxazol en forma de dosis de adulto 2 veces al día por 2 semanas. Y luego la dosis profiláctica, que es una pastilla, o sea, una dosis cada 24 horas, cada 48 horas, o sea, 3 veces por semana. Doctora Serrate, quería hacerle una consulta. En el caso de catarata asociado a herpes, usted mencionó que daba el aciclovir como profilaxis. ¿Para todo tipo de antecedente de herpes ocular le da? Por ejemplo, si fuera solo epitelial y una sola, en córnea, por ejemplo, solo epitelial, solo la dendrita y una sola vez, ¿igual también le da profilaxis? La literatura señala que se debe dar profilaxis en cualquiera de las formas, sea la uveítica, sea la estromal, sea la epitelial o sea la retinal. ¿Por qué? Porque el riesgo de recaídas es muy grande. En muchas patologías se recomienda dar de por vida. En cuanto a los momentos de estrés como la cirugía, también lo recomiendan. Recomiendan por 4 semanas y luego observar al paciente y bajarle a la dosis de mantenimiento, ¿no? Que es 400 miligramos 2 veces al día. Doctora, usted que ha usado corticoides profilácticos, ahora nos menciona de la hidrocortisona, pero usted ha usado también intracameral, periocular. Con esa experiencia, ¿considera que de repente ahora con la hidrocortisona le está yendo mejor? Yo sí. Considero que mis ojos están muchísimo mejor. Recuerdo haber operado a una persona como de 38 años, joven, de catarata. Puse triamcinolona periocular, no intraocular ni intravítreo. Pongo intravítreo, por ejemplo, en un bosco y anagarada, pero en catarata nunca lo puse, lo ponía periocular. Y al siguiente día encontré fibrina en la cámara anterior. Hice muchas gestiones, conseguí el ATP, le puse a cámara anterior, limpió como si viniera el parabrisas y limpiara. Fue espectacular, pero significó mucha dificultad en conseguir el medicamento porque no lo tenemos. Segundo, una segunda intervención para el paciente y el paciente se queja, pues me siento mal, no veo nada, mi ojo está rojo, me duele, etc. Y uno pone al paciente a la lámpara de hendidura y dice, ¿es vítreo? ¿Es fibrina? ¿Es gelatina? ¿Qué es esto? O sea, hay una sensación de impotencia al ver esa reacción. Pero ustedes han visto a este paciente con BKH, han visto a la señora con artritis y con una membrana, y sí se hizo mucho trabajo para liberar las sinequias. A los 4 días ese BKH estaba limpio.
La señora de la artritis reumatoidea, a los 7 días que fue su control, lo controlamos antes, no le pudimos tomar fotos, pero a los 7 días estaba esa cámara limpia. Entonces, muchas veces a mi residente le dije, ¿no? Qué ganas de ponerle la hidrocortisona a todas las cataratas para que al día siguiente esté totalmente limpio. Pero el arte de manejar la medicina y los medicamentos es no hacer daño, y si pues hay efectos colaterales, lo mínimo, y no hay ninguna explicación para poner ese tratamiento a una catarata no uveítica. Muchas gracias, doctora. Nos restan apenas 7 minutos y quisiera invitar a los doctores que quieran tomar la palabra o hacer un aporte. Hay varios doctores muy notables presentes, estamos muy contentos de contar con su grata compañía. No sé si está la doctora Betty Campos, me gustaría su opinión, me gustaría su presencia. Doctora Campos, la invito, no sé si está por allí. La doctora Vanessa. He estado chequeando la presencia de nuestros colegas biólogos. Está por aquí el doctor Iván Bermúdez, que tiene una experiencia muy interesante en estos síndromes fibrinoides en el postoperatorio inmediato. Sí. Iván, no sé si quieras hacer un comentario. Adelante, Iván, bienvenido. Gracias, Ramiro. No puedo, lo que pasa es que está bloqueado el micrófono. Bueno, genial la charla de la doctora Serrate, ha abarcado, la verdad, es una charla bastante completa. Bueno, yo, a diferencia de la doctora, como yo estoy en la seguridad social y uso bastante Alteplaza porque estoy al costadito de nefrología, y ellos usan Alteplaza para para las diálisis y todo eso. Entonces, por ahí siempre me va bien a mí, manejo las membranas pupilares con Alteplaza, ¿no? Pero obviamente que no es la regla. Prefiero usar, cuando no tengo a mano, uso bastante prednisolona acetato a dosis plena, cada 30 minutos o cada minuto, cada hora, en el manejo de las membranas y en el manejo de la inflamación. Pero yo creo que lo mejor que puede haber para el manejo del postoperatorio es preparar al paciente en el preoperatorio, ¿no? O sea, esperar el tiempo prudencial para manejar el paciente, y yo creo que un paciente bien manejado, bien preparado antes de la cirugía, pues no nos va a crear muchos problemas, ¿no? Es verdad, existen uveitis como toxoplasmosis, herpes, que hay que dar un manejo previo, ¿no? Sobre patologías. Yo los manejo una semana antes como que estuvieran activos, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Y lo que me ha pasado también, por ejemplo, en las cirugías de niños con artritis juvenil, es que entro, no sé si a ustedes, entro a operar la catarata, libero la membrana pupilar y me he dado cuenta de que el cristalino está intacto. Entonces, dejo la cirugía ahí, solamente retiro la membrana y la verdad que para ellos el pronóstico mejora muchísimo porque mantienen su visión cercana y el ojo no se me inflama tanto como en una cirugía con lente intraocular y todo, ¿no? Y también valorar lo que dijo la doctora, es muy importante pues decidir, porque no a todas las uveitis tenemos que dejarlas con lente intraocular, no es nuestra obligación. Y pues principalmente en los ARADA crónicos recalcitrantes, muchas veces dejamos al paciente con córnea y retina y su lente de contacto o sus lentes, los anteojos. Yo creo que van mejor, no le damos opción al iris a que se pegue con nada, ¿no?
y creo que van mucho mejor, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, Yo Ramiro. recuerdo que con Iván tratamos ese paciente que tenía un síndrome fibrinoide y pues él tenía experiencia con el ATPasa, pero es frustrante ver al paciente al siguiente día con una inflamación severa. Sigamos manejando a nuestros pacientes, compartiendo nuestra experiencia y probablemente les demos un Hemos estado conversando de las cataratas que pueden ir muy bien realmente y por ejemplo es la cistitis de Fuchs, ¿no? Que suele ir excelente y que tienen ustedes una muy buena experiencia, pero a veces pasa, y eso es un mensaje que no quisiera dejar de dar a quienes nos escuchan, que incluso el Fuchs puede darnos sorpresas muy ingratas. Recordemos que más o menos un 50% de estos pacientes hacen glaucoma y un 50% de esos glaucomas necesitan cirugía. Y por lo mismo, ¿no? Al paciente operado de catarata por uveitis o al paciente con uveitis, hay que transmitirle el mensaje de que el contacto se tiene que mantener y que por años hay que seguirlo. Por eso sugeriría que se converse mucho acerca de la patología de fondo antes de pasar a operar, ¿no? Muchas consideraciones con todos los pacientes antes de tocarlos. Doctora, nos faltan apenas un minuto. Doctora Delgado, doctora Serrate, sus palabras. Bueno, solamente quería felicitar otra vez a la doctora y nada, doctora, muy completo, muy bonito todo, felicidades. Bueno, muchas gracias Gladys, muchas gracias a todos los oyentes. Mi mensaje es saber que la uveitis da complicaciones y da ceguera y saber que el manejo antiinflamatorio es lo básico. Y si tenemos un paciente con catarata, pues no seamos tan optimistas de hacer la cirugía de catarata como cualquier cirugía, ¿no? Preparémoslo, expliquemos, como dice el doctor Ramiro, al paciente su pronóstico, su evolución, sus controles y qué va a hacer de él. Cuando el paciente comprende, es el primer aliado en cumplir nuestras indicaciones. Mucha gente prefiere los corticoides perioculares porque el paciente no cumple. Mejora el primer, segundo y tercer día y se olvida de las gotas. Y la inflamación, de ser tan grande, disminuye. Y se queda así, y permanece disminuida y pequeña, y le está haciendo mucho daño. Entonces, lo que yo les diría es mucha relación médico-paciente para que entienda su problema, entienda su enfermedad y sea nuestro primer aliado en tener buenos resultados. Agradecer al doctor Iván por también traernos su experiencia. Esto es lo que nos ayuda y nos hace crecer. Muchísimas gracias, doctor Ramiro, doctora Gladys, y gracias a todos los que nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Una tradición nuestra es abrir los micrófonos al final y creo que lo menos que merece nuestra querida doctora Serrate es un aplauso. Muchas gracias, doctora. Que todos tengan buenas noches. A todos, porque todos han participado. Iván, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Excelente exposición. Buenas noches. Gracias.